Hola, muy buenas tardes, días, noches. Tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Carlos Emanuel y vamos a empezar a trabajar con el libro de Tilly y Wood acerca de los movimientos sociales, su aparición a lo largo de la historia, así como también cómo se definen, qué concepciones tienen de estos movimientos sociales. La política por sí sola es una actividad que necesita una implicación activa, de lo contrario se podría decir que no existiría, ya que parte de un entendimiento de la sociedad, sobre todo para brindar un orden. Para Bill y Wood, los movimientos sociales son organizaciones globales formadas por diferentes grupos de intereses. Esos movimientos sociales, para ellos, deben de incluir a todos los actores que forman, digamos, el territorio, que le dan vida a este, que son como estas capas más significativas de la sociedad, como los obreros, el grupo de mujeres, estudiantes, jóvenes, así como también un estamento intelectual. Por eso, por ejemplo, si analizamos el gobierno de Cárdenas aquí en México, vemos cómo unificó a estos actores, sobre todo para generar, o más bien para no generar un contrapeso y tener en sí a estos actores significativos, pues de una manera ganados y por lo tanto no habría un contrapeso que le pudiera generar un malestar dentro de su gobierno. Estos distintos grupos de intereses de la sociedad siempre están unidos por un agravio en común, que en su mayoría es como una ausencia de la democracia. Y pues aquí digamos que me gustaría abordar más en el concepto de la democracia, sobre todo en esta concepción del siglo XXI, acerca de las políticas públicas, de cómo se van generando, y en estos cambios que han tenido los movimientos sociales en cuanto a su implicación. Vemos que, por ejemplo, toda política pública tiene como finalidad la de democratizar a una ciudad o a un espacio territorial. Y esto quiere decir de que todos cuenten con los mismos servicios y oportunidades. Por eso siempre como el principal agravio es esta ausencia de la democracia porque atañe a muchísimos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que utiliza, por ejemplo, Wood es acerca de la segregación racial en Sudáfrica y de cómo pues, el concepto de gobernanza trae consigo pues, una necesidad. En este caso, digamos que la necesidad de converger con los diferentes actores. En el caso de Sudáfrica y la segregación pues, racial que hubo, inmediatamente, digamos que en el caso de Zimbabue, por ejemplo, el diputado del Movimiento por el Cambio Democrático opinó que se debía trabajar en conjunto. Es decir, cuando hablamos del concepto de gobernancia, hablamos de que la gobernancia es la capacidad de generar gobiernos no solamente apegados a las instituciones, que pues digamos que en este caso de opresión, las instituciones tienen siempre un mal funcionamiento y por lo tanto tiene que haber siempre una unión o una búsqueda de los actores que forman el espacio y que entre ellos interactúan. En el caso de Zimbabue, por ejemplo, este diputado que nos dice que se debe trabajar con la diáspora para construir un movimiento solidario que agrupara a los movimientos sociales, es decir, juntar a las personas que convergen dentro del espacio para así formar un contrapeso más real o más significativo contra el gobierno. Sin embargo, la unión de agentes y de actores sociales propios del territorio es algo muy necesario, sin embargo no es suficiente, pues aún así puede haber represión todavía, en el caso también de Zimbabue, de esta represión una vez que se formaron estos grupos sociales. Entonces, aquí lo que vemos como salida y que propone también Wood es que se necesita actuar en conjunto con otros movimientos globales. Es decir, a partir de la información, que también es una de las características del movimiento, porque la información tiene que hacerse mediática, esto es para buscar un mayor involucramiento y concientización. Por ejemplo, tenemos el caso de Wikileaks, el caso de los papeles del ejército de Estados Unidos, sobre todo porque esta información te ayuda para mediatizarla y concientizar acerca de la realidad de una cierta problemática. En el caso, por ejemplo, también de la guerra de Irak y de sus movimientos sociales, por ejemplo, también vemos que es muy importante, digamos, estar bien informado dentro de la agenda mediática. La información es sumamente vital y es algo que señala bastante Wood. Ahora, dentro de las principales características que poseen los movimientos sociales para Tilly Wood es de que comparten objetivos, que esto se podría decir que es básico. Asimismo también se comparten símbolos, y esto me recuerda bastante como este movimiento en contra de la industria armamentística en Estados Unidos, estas sudaderas que contienen lemas
pues de impacto, que más adelante también es una de las características que Wood y Thiele pues contribuyen, ¿no?, al movimiento social. También la información es una de las características que posee el movimiento. Todo el movimiento tiene que poseer una información y a partir de esta jugar y generar una concientización cada vez mayor para poder así contrarrestar la problemática. Ahora, también para dentro del libro, el análisis que hacen es acerca de que los movimientos sociales constituyen un esfuerzo público, organizado y sostenido. Es decir, que tienen que tener siempre un esfuerzo de implicación de la toma de espacios en cuanto a sus usos. Tiene que ser algo organizado, de lo contrario, pues digamos que las exigencias o el mensaje no se entendería. En el caso, por ejemplo, de Frena o otro tipo de movimientos que carecen de organización, y también están sostenidos para trasladar a las autoridades pertinentes a las reivindicaciones colectivas, es decir, que siempre luchan por un bien, pues se puede decir colectivo, un bien que se contribuye a la democracia y que brinda también, como lo dice Wood, legitimidad. Ahora también nos dice que otro de las cosas que constituyen el movimiento social es el uso combinado de algunas de las siguientes formas de acción política, es decir, la creación de condiciones y asociaciones de un fin específico, reuniones públicas, mítines, manifestaciones y propaganda. Esto constituye este uso combinado, que se puede decir que en su conjunto genera un mayor impacto, un mayor choque dentro de la sociedad o le da valor. También las manifestaciones públicas y concertadas de WUNC, los participantes. El WUNC tiene que ver con el valor que se le da en sí a la protesta, sobre todo cuál es su finalidad, cómo juegan con los símbolos de valor, cuáles son las insignias que representan al movimiento. Todo eso tiene que ver con las WUNC que implementa también Wood. Ahora, en pleno siglo XXI, una de las cosas que vemos es que gente de todo el mundo vio, por ejemplo, con la expresión de movimiento social, el toque de arrebato, el contrapeso a un poder opresivo. Es decir, que en pleno siglo XXI, la gente de todo el mundo vio en esta expresión de movimiento social pues el contrapeso de un poder opresivo. Sin embargo, también vemos que la lucha social hoy en día parece algo pues muy cotidiano, algo ya muy normalizado. Sin embargo, nunca fue así, o sea, no siempre fue así, sino que tuvo que ser constituido, tuvo que tener sus cambios y también sus significaciones importantes. Por ejemplo, vemos que los lugares donde se sitúan, que es otra de las cuestiones que vemos, los lugares donde se sitúan el surgimiento de los primeros movimientos sociales. Vemos aquí que Thiele y Wood realizan un análisis crítico acerca de los movimientos, sobre todo del significado de la, disculpen, sobre todo del significado de la historia. Nos dice que la historia es de utilidad porque explica el motivo por el cual los movimientos avanzaron o en sí abrazaron algunos rasgos cruciales. También nos sirve para identificar los cambios significativos dentro de los movimientos sociales y las cambiantes condiciones políticas que propician la aparición de los movimientos sociales. Es decir, la historia siempre como una partera de del movimiento, sobre todo del entendimiento del cómo surgieron, del por qué surgieron y que es importante analizar, porque de lo contrario olvidaremos sus características y en ocasiones lo que llegó a significar. Sobre todo lo que dice Wood es de que si se llega, digamos, a desintegrar los movimientos sociales, pues ahora sí no habría un contrapeso o una forma de devolver democracia dentro de pues la sociedad. Ahora, dentro de la aparición de los primeros movimientos sociales, vemos que la ilustración, como en muchas otras ideas, ¿no? Surgió como un catalizador acerca de los movimientos sociales y también pues, de influencia burguesa, porque de hecho la aparición, como lo maneja Wood, la aparición de los movimientos sociales parte dentro del siglo XVII, sobre todo con este tipo de reivindicación de las clases, de querer una mayor participación política y que pues digamos que la forma en la que más se puede decir la forma en la que, digamos, muestra su mayor expresión es en la Revolución Francesa. Disculpen, tengo un gato que es sumamente enfadoso.
Muy bien, ahora también dentro de esos análisis vemos, por ejemplo, que nos da así una línea del tiempo, sobre todo en Londres, las primeras apariciones de revueltas sociales y que parten por cosas, por ejemplo, de cuando se les va limitando